David era solo un niño. Pero no un niño cualquiera. Su corazón ardía con un fuego que no se explicaba por su edad ni por su fuerza. Era el menor de 8 hermanos, el que nadie notaba, el que quedaba al fondo cuando hablaban de guerra, de gloria o de poder. Sin embargo, en los ojos de ese niño brillaba algo que escapaba a las miradas humanas. Como si ya hubiera sido llamado, como si su alma recordara algo eterno. El sol caía sobre las colinas de Belén, y el rebaño se esparcía tranquilo sobre los pastos. El viento hablaba entre los árboles, y David escuchaba. Con una vara en la mano y una honda colgada al costado, pasaba sus días entre canciones y silencio. Pero no era ocioso, cuidaba las ovejas con un celo feroz, como si cada animal fuera un tesoro. Había enfrentado osos. Había vencido leones. Pero no con espada. No con armadura. Con una fe que no dudaba, y con la certeza de que no estaba solo. En lo profundo de su ser, David sentía que Dios lo veía. Mientras otros dormían, él cantaba salmos al cielo. Mientras otros temían la oscuridad, él hablaba con su Creador. El Señor es mi pastor, nada me faltará, repetía en la soledad. Y esas palabras no eran solo versos, eran vida, eran refugio, eran promesa. Cada piedra que lanzaba con su honda era como una oración, precisa, confiada, dirigida con la mano invisible del Altísimo. Israel estaba en guerra. Los filisteos, enemigos antiguos y orgullosos, habían reunido su ejército en las colinas de Ela. Frente a ellos, los israelitas se alineaban, temblando ante una sola figura, un gigante. No era un hombre común. Medía casi 3 metros. Su armadura pesaba más que un hombre. Su lanza era como un árbol joven. Su escudo, como una puerta cerrada. Su nombre, Goliat de Gat. Su voz rugía cada mañana y cada tarde, desafiando al ejército de Dios. ¿Quién peleará conmigo? Si me vence, serviremos a Israel. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Durante 40 días, el mismo grito. Durante 40 noches, el mismo silencio. Los soldados temían. Los reyes dudaban. Los líderes retrocedían. Y entre todos ellos, nadie se atrevía a levantar la mirada. Nadie, excepto un niño. David no había ido a la guerra para pelear. Fue enviado por su padre a llevar pan y queso a sus hermanos. Un encargo simple, cotidiano. Pero el destino se esconde en lo ordinario. Al llegar al campamento, vio la humillación en los rostros de los hombres. Escuchó el desafío del gigante. Sintió el peso del miedo que aplastaba a todos. Y su corazón se encendió. ¿Quién es este filisteo incircunciso, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó, sin comprender cómo podían permitir tal blasfemia. Sus hermanos se burlaron. Lo acusaron de orgullo. Vuelve a cuidar tus ovejas, le dijeron. Pero David no buscaba gloria. No deseaba aplausos. Solo ardía por defender el nombre de su Dios. Porque sabía que el honor de Israel no estaba en sus armas, sino en su fe. La noticia de sus palabras llegó al rey Saúl. Y Saúl, desesperado, lo mandó llamar. Cuando vio al niño, dudó. No puedes ir contra ese hombre. Eres solo un joven, y él es un guerrero desde su juventud. Pero David no se echó atrás. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero, yo lo perseguía y lo golpeaba. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada y lo mataba. Así hará el Señor conmigo respecto a este filisteo. Su voz no temblaba. No era arrogancia. Era certeza. Una certeza que nacía de la comunión. Una fe que no se forjaba en la guerra, sino en el campo, en la soledad, en el secreto. Saúl, sin opciones, aceptó. Le ofreció su armadura. Le puso el casco, la cota, la espada. Pero David no podía moverse. No era su tamaño. No era su estilo. No era su llamado. Se quitó todo y tomó lo que conocía, su cayado, 5 piedras lisas del arroyo, y su honda. Y salió al encuentro del gigante, como quien sale a cantar al campo. Sin temor. Sin rabia. Solo con fe.
Golias lo vio y rió. «Soy yo un perro, que vienes a mí con palos». Lo maldijo por sus dioses. Juró destruirlo. Prometió dar su carne a las aves. Pero David no titubeó. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos». Sus palabras eran fuego. No salían de la mente, sino del espíritu. Y mientras Golias avanzaba, David corrió hacia él. No esperó. No dudó. Sacó una piedra. La puso en su honda. Giró. Y soltó. El aire se detuvo por un segundo. El cielo pareció inclinarse. La piedra voló como enviada por los ángeles. Y golpeó al gigante justo en la frente. La carne se abrió. El coloso cayó. No hubo rugido. Solo polvo. Solo silencio. Solo asombro. David corrió. Tomó la espada de Goliat. Y con ella, cortó su cabeza. La victoria fue total. Pero no fue del niño. No fue del ejército. Fue del Señor. Y todo Israel lo supo. Este fue el inicio. El niño que nadie conocía se convirtió en leyenda. Pero no por su fuerza. ¿Por su fe? Porque mientras otros veían un gigante imposible, él veía una oportunidad para glorificar a Dios. Mientras otros temían morir, él deseaba honrar. Su confianza no estaba en su brazo, sino en la presencia invisible que lo acompañaba desde las colinas de Belén. Si estás viendo este vídeo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Que esta historia te recuerde que no importa tu tamaño, tu edad, ni tus recursos. Cuando caminas con Dios, cada piedra en tu mano puede derribar gigantes. Bendiciones. Después de la victoria, el nombre de David comenzó a resonar en todo Israel. Desde los soldados hasta los ancianos, desde los príncipes hasta las mujeres en las calles, todos hablaban del joven pastor que venció al gigante. Pero mientras la gente celebraba su fuerza, David solo pensaba en la fidelidad de su Dios. No buscó trono, ni honra. Volvió a tocar su arpa. Volvió a cantar en la intimidad. Porque no había conquistado para sí, sino para aquel que lo había llamado en el silencio del campo. Sin embargo, la fama tiene peso. El rey Saúl lo recibió en su palacio, primero con admiración, luego con recelo. David no pedía nada. Servía con humildad. Luchaba en las guerras del rey. Aliviaba su espíritu atormentado con música. Pero la envidia es ciega. Y el corazón de Saúl, cada vez más alejado de Dios, no soportaba la luz de aquel muchacho. Un día, mientras David tocaba el arpa, Saúl arrojó su lanza contra él. No fue la única vez. Desde entonces, la sombra del odio comenzó a perseguir al joven ungido. Porque sí, David había sido ungido. Aquel día, mucho antes de la batalla, el profeta Samuel había vertido aceite sobre su cabeza. El Señor lo había escogido, no por su estatura, ni por su fuerza, sino por su corazón. He hallado en David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, había dicho Dios. Y ese llamado ardía en secreto, como una semilla escondida bajo tierra, esperando su tiempo. Mientras tanto, David vivía entre dos mundos, el del hombre que aún reinaba, y el del llamado que aún no se cumplía. Fue aclamado por el pueblo, pero perseguido por el rey. Fue líder de ejércitos, pero también fugitivo en cuevas. Aprendió que no todos los gigantes son de carne. Algunos visten corona. Algunos habitan en el alma. Pero David nunca levantó su mano contra Saúl. Aun cuando tuvo la oportunidad de matarlo, lo perdonó. No tocaré al ungido del Señor, dijo, aunque ese ungido quisiera su muerte. Porque entendía algo profundo, el tiempo de Dios no se apura. El propósito de Dios no se toma por la fuerza. Mientras huía, encontró consuelo en los desiertos. Allí, donde el polvo es áspero y la noche es fría, el alma se vuelve clara. David escribió salmos. Gritó a Dios. Lloró. Se quebró. Pero también escuchó. También fue renovado. Allí aprendió a depender, no de su espada, sino de la palabra.
No del apoyo humano, sino de la presencia divina. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, escribió. Y esas no eran palabras vacías. Eran fruto del quebranto. Muchos comenzaron a seguirlo. No los poderosos, no los sabios, sino los quebrantados, los endeudados, los angustiados. Y David se convirtió en su pastor, su capitán, su refugio. El mismo que cuidaba ovejas ahora guiaba hombres. No con tiranía, sino con compasión. No con orgullo, sino con obediencia. Porque quien conoce el dolor, puede consolar. Y quien ha sido perseguido, puede proteger. Así, Dios forjaba en él algo más profundo que liderazgo y carácter. En una de las cuevas donde se escondía, escribió: «Tú eres mi roca, mi castillo, mi libertador». Y allí, rodeado de oscuridad, empezó a entender que su lucha no era solo por sobrevivir, sino por aprender a confiar sin ver, a esperar sin desesperar, a amar sin venganza. Porque cada prueba era un peldaño hacia el destino. Mientras tanto, Saúl se consumía. Su corazón se endurecía. Su reino se debilitaba. Había desobedecido. Había rechazado la voz profética. Y aunque aún llevaba la corona, había perdido la unción. En cambio, David, sin trono, sin palacio, sin seguridad, caminaba con la presencia. Era el contraste perfecto, uno tenía el poder visible, el otro, el respaldo eterno. Aun en el exilio, David supo mostrar misericordia. En más de una ocasión, protegió a pueblos que no le eran cercanos. Lloró con los afligidos. Buscó al Señor en cada decisión. Consultaba antes de actuar. No se movía sin dirección divina. Porque entendía que la verdadera autoridad nace de la dependencia. Y así, paso a paso, Dios preparaba su corazón para gobernar. Pero las pérdidas también lo marcaron. Su amigo Jonatán, hijo de Saúl, fue su alma gemela en la fe. Se amaban como hermanos. Jonatán, aunque era heredero del trono, reconocía en David al escogido. Y lejos de envidiarlo, lo apoyaba. Hacían pactos. Oraban juntos. Se despedían con lágrimas. La muerte de Jonatán fue una herida profunda. David lloró amargamente. «Como han caído los valientes», dijo entre sollozos. Porque el llamado no lo libraba del dolor. Solo le daba sentido. Finalmente, tras la caída de Saúl en batalla, David fue coronado. Primero en Hebrón, luego en Jerusalén. Pero no llegó como conquistador violento. Llegó como siervo. Como pastor que vuelve a casa. Su primer acto fue traer el arca del pacto. No buscaba expandir su nombre, sino restaurar la presencia. Danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Se despojó de su honra humana. Porque en su corazón, seguía siendo ese niño que cantaba bajo las estrellas. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Que estas palabras fortalezcan tu fe. Porque quizás tú también estás en una cueva. Tal vez huyes de tus propios gigantes, visibles o invisibles. Pero si confías, si esperas, si no te rindes, el propósito se cumplirá. Dios no olvida a quienes caminan con Él, aun en el desierto. Bendiciones. Los años pasaron, y David se volvió un rey amado, temido, admirado. Su reino se expandió. Las naciones lo reconocieron. Israel florecía bajo su mando. Pero en lo íntimo, él sabía que no gobernaba solo. Cada victoria era un eco de aquella piedra lanzada en el valle. Cada conquista, una extensión de aquella primera obediencia. Porque la fuerza de David nunca estuvo en su brazo, sino en su rendición. Sin embargo, el corazón humano es frágil, aun el más piadoso. Una tarde, cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó en su palacio. Subió a su azotea, y vio a Betsabé. No pidió dirección. No consultó. Solo deseó. Y en ese deseo, cayó. Aquella noche cambió todo. El niño que venció gigantes se convirtió en un hombre vencido por su propia carne. Y para ocultar su pecado, envió a la muerte al esposo de ella, Urías, uno de sus más fieles soldados. Dios, que ve el secreto, envió al profeta Natán. Con una parábola sencilla,
lo confrontó. David, al oír la historia del rico que robó la oveja del pobre, se enfureció. «Ese hombre merece morir», gritó. Entonces Natán dijo: «Tú eres ese hombre». El silencio cayó como espada. No había excusa. No había defensa. Solo quebranto. Y David, sin máscara, sin corona, sin arpa, solo pudo decir: «He pecado contra el Señor». Ese momento marcó un antes y un después. No fue su caída lo que lo definió, sino su respuesta. No se justificó. No huyó. No endureció su corazón. Se quebrantó. Lloró. Escribió el Salmo 51. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». En esas palabras no hay realeza, hay humanidad. Hay un alma desnuda suplicando restauración. Porque el verdadero adorador no es el perfecto, sino el que se rinde. El precio fue alto. La espada no se apartó de su casa. Su hijo murió. La traición llegó desde dentro. Absalón, su propio hijo, se levantó contra él. David tuvo que huir nuevamente. Descalzo. Humillado. Escupido por algunos en el camino. Pero no maldijo. No se rebeló contra Dios. Dijo: «Si el Señor me ha dicho que salga, que así sea». Aceptaba el trato de Dios, aun cuando dolía. Aun en esa segunda caída, más profunda que la primera, David halló gracia. No gracia barata, sino redentora. Absalón murió, y David lloró como padre: «Absalón, hijo mío, quien me diera haber muerto yo en lugar de ti». Era el grito de un padre que, pese a todo, amaba. Y en ese dolor, también fue formado. Porque el que gobierna con justicia debe conocer la misericordia. Con los años, David volvió al trono. Más sabio. Más quebrantado. Más cerca de Dios. Sabía que su reino era prestado, y que sus días eran contados. Entonces empezó a preparar su sucesión. No buscó asegurar su linaje por poder, sino por promesa. Escogió a Salomón, y le instruyó: «Sé hombre. Guarda los mandamientos. Anda en sus caminos». Su preocupación no era la política, era la fidelidad. Hacia el final de su vida, escribió canciones de victoria, pero también de arrepentimiento. Testificó de las maravillas de Dios, pero no ocultó sus caídas. Porque entendía que su historia no era solo suya. Era una semilla para generaciones. Y así como él se había nutrido de las historias antiguas, quería dejar un legado que hablara, no de su grandeza, sino de la fidelidad divina. Una noche, ya anciano, David salió a mirar las estrellas. Aquellas mismas que había contemplado de niño. Ya no tenía la onda. Ya no pastoreaba ovejas. Pero en su corazón, seguía escuchando la voz del pastor. Recordó el valle. Recordó al gigante. Recordó la piedra, el canto, el llanto, el perdón. Y supo, en lo profundo, que cada paso había valido la pena. Porque no había caminado solo. El Señor había sido su guía. Antes de morir, levantó sus ojos al cielo y dijo: «El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Él es mi roca, mi salvación, mi refugio». Y así, como una llama que no se apaga, su vida terminó, pero su legado continuó. Porque de su linaje vendría otro pastor. Uno mayor. Uno sin mancha. Uno que también vencería gigantes, pero no con piedra, sino con cruz. Jesús, el hijo de David, heredaría esa promesa. Y en él, cada lágrima de David, cada salmo, cada batalla, hallaría cumplimiento. David fue mucho más que un rey. Fue poeta, guerrero, pastor, padre, adorador, pecador, redimido. Su vida entera fue una sinfonía de altos y bajos, de luz y sombra, pero siempre dirigida por las manos del Eterno. Porque lo que hizo especial a David no fue su perfección, sino su corazón que siempre volvía a Dios. Si tú has caído, recuerda, no es el final. Si has sido herido, traicionado, olvidado, Dios no ha terminado contigo. Él toma a los pequeños, a los quebrantados, a los que lloran en secreto, y los levanta. Él no busca gigantes. Él forma gigantes espirituales con niños que creen, como David.
No por espada. No por poder. Sino por su espíritu. Así que hoy, mientras lees estas palabras, deja que tu corazón se rinda. Ora con sinceridad. Canta, aunque sea en silencio. Toma tu arpa interior. Y recuerda, el mismo Dios que caminó con David, camina contigo. No estás solo. No estás olvidado. Aún hay propósito. Aún hay un gigante que caerá. Y aún hay un rey que te llama por tu nombre. Deja tu me gusta y suscríbete. Que esta historia te acompañe en tus días difíciles. Que te inspire a confiar, a luchar, a volver al Señor. Porque tú también puedes ser, como David, un corazón conforme al de Dios.